Yo te lo cuento como algo gracioso, porque no tengo información, pero por suerte nos atiende muy a menudo alguien que sí tiene, ella sabe un montón, es la ingeniera María Eva Couchovitis, ella es coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, y te va a hablar de un último informe que dio el gobierno de la ciudad sobre cantidad de espacios verdes, como te decía, muy innovador y creativo. ¿Cómo te va, María Eva? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos. A ver, contanos, ¿de qué se trata este informe y qué es lo novedoso? A ver, hace unos pocos días el gobierno de la ciudad publicó un nuevo informe sobre el estado de los espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires. Este informe es un informe que lo que hace es actualizar el estado de la cuestión en relación a la cantidad y a la superficie de los espacios verdes públicos. A partir del año 2019, cada 2 años, el gobierno de la ciudad elabora un informe de estas características en donde nos cuenta respecto al estado de los espacios verdes. A partir del 2019, que es cuando se incorpora una nueva metodología para relevar y para medir los espacios verdes públicos, dejaron de publicarse los datos anteriores. Es decir, que no tenemos información anterior al 2019, que es cuando el gobierno modifica la metodología con la que releva y mide. ¿Qué pasó entre el 2018 y el 2019? Justo cuando se cambia esta metodología. Bueno, por el solo hecho de haber cambiado la metodología, en la ciudad de Buenos Aires aparecieron entre el 2018 y el 2019 200 nuevas hectáreas de espacios verdes públicos, Muy es decir, bien, 200 nuevas manzanas está de muy bien, espacios verdes es para públicos, celebrar o no? solo por el cambio de metodología. La realidad es que a partir de que en el año 2019 cambian la metodología, los espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires no paran de crecer. Y entonces, para contarles respecto a lo que sucede en este nuevo informe recientemente publicado, el informe del 2023, los espacios verdes, una vez más, insisto, gracias a esta nueva metodología, no paran de crecer en cantidad y en superficie. Del año 2021 al año 2023 tenemos 1.216 nuevos espacios verdes. Lo primero que pensaríamos es que en la ciudad de Buenos Aires habría 1.200 nuevas plazas, 1.200 nuevos parques. La verdad es que no es así, porque de esos 1.216 nuevos espacios verdes, la mayoría, casi la totalidad, les diría yo, 1.047, casi la totalidad, corresponden a canteros, a veredas, a derivadores de tránsito o a una categoría que el gobierno de la ciudad denomina otros. En esa categoría de otros hay cementerios, hay pasajes, hay canchitas, hay plazas secas, hay paseos, ¿sí? Paseos cementados. Y otra de las cuestiones llamativas en este informe no es que solamente tenemos 1.200 nuevos espacios verdes públicos, sino que además hemos incorporado entre el 2019 y el 2023 casi 110 hectáreas de nuevas superficies verdes. Estamos hablando de más de 100 manzanas de nuevas superficies verdes. Y ahí es cuando aparecen algunas contradicciones en relación a este informe. ¿Por qué aparecen contradicciones? Y porque dentro de esas nuevas superficies verdes que aparecen, esas más de 100 hectáreas de superficies verdes que aparecen, la mayoría corresponden a canteros, a veredas y a derivadores de tránsito. Es decir, que la mayor parte de superficie que incorporamos, así como la mayor cantidad de espacios, corresponden a canteros, derivadores y veredas. Y acá es muy importante aclarar algo, porque cuando definimos qué es un espacio verde público y nos referimos a la definición que tiene el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio verde público tiene que ser un espacio parquizado, agreste, tiene que además ser de acceso público, ¿no? Acceso público y restricto, gratuito. Esto que parece obvio, en realidad no es obvio en la Ciudad de Buenos Aires, porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el Parque Sarmiento, un parque que se encuentra privatizado y que hay que pagar una entrada para poder ingresar. En tercer lugar, un espacio verde público, y esto también parece una obviedad, tiene que tener
dimensiones mínimas adecuadas, compatibles con los usos de un espacio público, sobre todo con los usos de sociabilización y de esparcimiento. Y por último, un espacio verde público tiene que permitir que el agua de lluvia se infiltre y alcance las napas. Eso es lo que siempre denominamos como continuidad hidrológica vertical. Claro, con esta definición, la mayor parte de estos nuevos espacios verdes públicos no serían tales, porque esta definición no la cumple un macetero, un cantero, ni siquiera un derivador de tránsito. Decime, esta nueva metodología, ¿en qué consiste? ¿Con todo el gobierno? La verdad es que no lo sabemos. El gobierno no ha transparentado esta nueva metodología con la que está relevando y midiendo los espacios verdes públicos. Es clave que podamos conocer esa metodología, así como también es clave que la ciudadanía pueda acordar respecto a cuál es esa metodología y podamos ponernos de acuerdo, en primer lugar, respecto a qué entendemos como un espacio verde público. Y ahí es donde en la ciudad tenemos un enorme déficit. En la ciudad no tenemos una ley marco de espacios verdes. Tenemos que poder discutir y sancionar una ley marco de espacios verdes. Hace unos años, junto con distintas organizaciones ambientales, urbanas, organizaciones vinculadas a la agroecología urbana, elaboramos una ley marco de espacios verdes. En esa ley marco, lo primero que planteamos es la definición de un espacio verde público, en donde además de ser un espacio agreste, de dimensiones adecuadas, en donde la continuidad hidrológica vertical esté garantizada, de acceso libre, gratuito y restricto, también incorporábamos como criterio la proximidad, es decir, como criterio la proximidad a ese espacio verde público desde las viviendas. Eso nos parecía un criterio muy importante. ¿Sí? Ese proyecto, que fue un proyecto súper discutido, que además incorporó importantísimas dimensiones y perspectivas respecto al espacio verde público en los centros urbanos, no tuvo siquiera estado parlamentario. Es decir, ningún legislador y ninguna legisladora le dio estado parlamentario para poder discutirlo y debatirlo en comisiones. Es fundamental, ¿sí? Porque bueno, dentro de muy poco hay elecciones, va a haber un recambio en la legislatura, hay candidatas y candidatos que han incorporado la dimensión ambiental urbana dentro de la agenda de campaña, así que es fundamental que podamos discutir una ley marco de espacios verdes públicos. Pero algo también novedoso en este informe y que llama mucho la atención es que cuando empezamos a analizar, ¿sí?, por cada categoría de nuevos espacios verdes incorporados, nos encontramos que tenemos en la Comuna 8 una reserva ecológica, una nueva reserva ecológica de casi 30 hectáreas. Claro, cuando ahí analizamos con un poco más de detalle, vemos que esta nueva reserva ecológica en la Comuna 8 de, insisto, casi 30 hectáreas, de casi 30 manzanas, que sería una excelente noticia, en realidad es un viejo espacio verde que es el lago de Lugano. Por eso es que no solamente el gobierno de la ciudad lo que hace es ocultar la metodología con la que releva, además incorporar espacios que no son espacios verdes, sino que al modificarle el nombre a un espacio verde, lo que hace es contabilizarlo nuevamente. Y entonces así es como nos parece que es una gran noticia en la ciudad de Buenos Aires poder contar del año 2019 al año 2023 con, insisto, más de 100 hectáreas de nuevos espacios verdes. Lamentablemente, cuando empezamos a analizarlo, vemos que eso no es tan así. Y otro dato también no menor es que aquellas comunas que tenían valores muy críticos en términos de superficie verde por habitante siguen teniendo esos mismos valores absolutamente críticos. ¿Qué se precisa? ¿Cuánto se precisa de verde por habitante? Las recomendaciones internacionales establecen que un parámetro saludable es contar con entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Este informe no solamente incorpora una superficie verde que no podemos constatar, o que cuando vamos a constatar no corresponde a la definición de un espacio verde, sino que además este informe, para calcular ese indicador, el de superficie verde por habitante, toma como dato de la población el dato anterior al último censo. Por eso es que si además
colocamos la población real de acuerdo al último censo, que es 3.200.000 habitantes aproximadamente, ese indicador en la ciudad de Buenos Aires es completamente crítico. Las comunas que tenían valores críticos siguen teniendo valores sumamente críticos, como por ejemplo la Comuna 3, en donde en lugar de tener entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante, tenemos 0,4, y la Comuna 5, Boedo, en donde en lugar de tener este indicador, este estándar internacional de entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante, tenemos 0,2. Cuando empezamos entonces a descontar de estos nuevos espacios verdes públicos tan promocionados, los canteros, los cementerios, los derivadores de tránsito y los maceteros, y esto lo dividimos por la población actual de la ciudad de Buenos Aires, ahí es donde llegamos a valores súper críticos. Valores que están en promedio en torno a los 3 metros cuadrados de superficie verde por habitante, cuando necesitamos, insisto, entre 10 y 15. Y a este dato hay que agregarle otro dato muy importante, que es el dato del arbolado público. La Organización Mundial de la Salud establece como parámetro saludable para las ciudades poder contar cada 3 habitantes con un árbol. En la ciudad de Buenos Aires, en promedio, cada 7 habitantes tenemos un árbol. O sea que tenemos menos de la mitad del arbolado público necesario para poder desarrollar una vida adecuada y saludable. Sí, sí. Y cuando este indicador lo analizamos en villas y asentamientos, ahí vemos que es absolutamente crítico. Por ejemplo, en Villa 20, recién cada 80 habitantes encontramos un árbol. En el barrio Escapino, recién cada 100 habitantes encontramos un árbol. El indicador de superficie verde por habitante, al igual que el indicador de arbolado público por habitante, son indicadores que en la ciudad de Buenos Aires no son homogéneos. Por lo tanto, esto genera una enorme desigualdad en términos ambientales, una desigualdad que también se estructura entre el norte y el sur, es decir, que tenemos mayor cantidad de superficie verde por habitante, mejores condiciones de arbolado y mejor calidad de esos espacios verdes en el norte y en el este de la ciudad respecto a lo que sucede en el centro y en el sur, en donde tenemos menos superficie verde por habitante, menos calidad de ese espacio verde y menos cantidad de arbolado por habitante, lo cual determina entonces que en un día de mucho calor, en el centro y en el sur de la ciudad, encontremos temperaturas mayores a entre 15 y 20 grados respecto a la zona del norte y del este, que tiene mejor cobertura vegetal y en el caso del este, además que está próxima al ingreso de las brisas que se encuentran en la costa. Por eso es que es muy importante poder discutir esta metodología, poder acordar que es un espacio verde público, poder acordar cómo medir esos espacios y también poder acordar mecanismos de control para el conjunto de la ciudadanía. Porque hoy la verdad es que no sabemos dónde están esas nuevas plazas de las que ese informe habla. No sabemos dónde están esos nuevos espacios verdes de los cuales ese informe habla. Y por supuesto, para que esto sea posible, necesitamos tener una ley marco de espacios verdes. Una ley marco de espacios verdes, necesitamos recuperar, como hemos dicho muchas veces, ¿sí?, los predios de los playones ferroviarios para transformarlos en espacios verdes públicos. Necesitamos, y eso es fundamental, es clave, recuperar el conjunto del entorno de la ribera, es decir, el conjunto de la costanera porteña y transformar la costanera porteña en un biocorredor verde para mejorar la calidad y la cantidad del espacio verde público, pero también para permitir que esos vientos puedan desde la costa ingresar a la ciudad y mejorar la calidad del aire que respiramos, mitigar ese efecto de calentamiento que la ciudad viene atravesando de manera tan acelerada como consecuencia de haber destruido, fragmentado y privatizado los espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos 10 años, recordemos que hemos perdido el equivalente a 75 plazas de Mayo en superficie verde pública. Sí, una locura. Y en la introducción introducción... de estas características
¿sí? Ponen en evidencia esta lógica del marketing, ¿sí? Esta lógica de la superficialidad con la que en la ciudad de Buenos Aires se llevan adelante y se implementan las políticas No, públicas. totalmente, pero igualmente por más marketing que pongan, el árbol va a seguir poluido y si el aire va a estar poluido y si el aire está poluido, nos morimos de cosas que podríamos haber evitado, como el cáncer de pulmón. O sea, esto no es una cuestión romántica, sino una cuestión romántica también, pero de supervivencia, digamos. Cuando hablas de salud, hablas No, de eso. totalmente. Hablas de Es un salud y hablas de parámetro vida. que tiene que ver con la calidad de vida, ¿sí? Y que tiene que ver con la salud del conjunto de la ciudadanía porteña. Por eso no es una cuestión en absoluto menor, ni tampoco es una cuestión decorativa, para nada. Cuando hablamos de los espacios verdes públicos, cuando hablamos del arbolado público, estamos hablando de dimensiones que tienen un impacto directo en la calidad y en la salud de quienes habitan en los centros urbanos, pero también estamos hablando de una dimensión clave a la hora, por ejemplo, de poder afrontar dos amenazas de origen natural, ¿sí? Que la ciudad debe afrontar, que son las olas de calor y las inundaciones. Los espacios verdes públicos cumplen un rol clave a la hora de mitigar inundaciones y de poder mitigar el efecto de calentamiento que llamamos efecto de calor o efecto de calor debido a la concentración urbana. Eso, querida María Eva, Naturales. lo vas a desarrollar en otra charla, porque ya estamos con el límite, así, mirándonos, acechándonos, pero lo dejaste Estamos, con un gran título y obviamente es así. Bueno, exacto, clave, inundaciones y ola de calor, espacios verdes y arbolado público. Fundamentales, todas las ciudades del mundo están potenciando el arbolado y las superficies verdes en el marco de la crisis climática para poder afrontar estas dos amenazas que son las amenazas usuales en los centros urbanos. todas las ciudades menos la nuestra, querida María Eva. Bueno, ya nos traerás otro tema muy interesante la próxima. Esperamos ansiosos, te agradecemos esta y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme, muchísimas gracias y bueno, nos reencontramos seguro prontito para seguir hablando de la ciudad. Totalmente, un abrazo enorme, gracias.